El ataque cardíaco, o también llamado infarto agudo del miocardio, se da cuando se produce una obstrucción al flujo sanguíneo hacia alguna parte específica del corazón. Así como todos los órganos de nuestro cuerpo se encuentran irrigados por arterias que los nutren y los mantienen vivos, así también nuestro corazón se encuentra irrigado por un par de arterias, conocidas como arterias coronarias, que se encargan de mantener un flujo sanguíneo constante. Cuando se produce una obstrucción a ese flujo sanguíneo, una obstrucción en alguna de esas arterias coronarias o sus ramas, entonces es que se produce un infarto agudo al miocardio. Comúnmente un infarto se produce cuando se forma un coágulo sanguíneo o cuando se produce la acumulación de placas de ateroma. Esto se da debido a la aterosclerosis, en la cual las arterias se van estrechando, se van poniendo más rígidas, consecuencia de la acumulación de las placas de ateroma, que son producto de el colesterol, de las grasas y de sustancias que se van pegando en la pared de las arterias y que van a llevar a la obstrucción sanguínea. Entonces, cuando se produce un coágulo sanguíneo por alguna causa en particular o cuando la arteria se tapa de grasa, entonces se va a producir el infarto agudo al miocardio. La prevalencia del infarto agudo al miocardio a nivel mundial y específicamente en los Estados Unidos es muy significativa. La Asociación Americana del Corazón informa que aproximadamente 805.000 de estadounidenses sufren un nuevo ataque cardíaco cada año, mientras que otros 210.000 experimentan un segundo o posterior ataque cardíaco. En promedio, un americano tiene un ataque cardíaco aproximadamente cada 40 segundos. Además, el infarto agudo al miocardio sigue siendo una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y a nivel mundial. Existen diversos factores que van a aumentar la probabilidad de que se genere un infarto agudo al miocardio. Te voy a mencionar algunos de ellos. El riesgo de presentar un ataque cardíaco aumenta con la edad. Los hombres mayores de 45 años y las mujeres mayores de 55 años tienen mayor riesgo, por lo cual la edad es uno de los factores más importantes. Por otro lado tenemos el sexo. Los varones tienen más probabilidad de sufrir un ataque cardíaco comparado con las mujeres. Esto se cree que es consecuencia de la acción que tienen los estrógenos en las mujeres, que actúan como protectores cardíacos. Sin embargo, cuando se produce la menopausia, el riesgo en las mujeres aumenta. El tabaco. Conocemos mucho el efecto nocivo que tiene el tabaco en nuestro cuerpo. Entre ellos, aumenta mucho la probabilidad de sufrir un infarto cardíaco. Ser fumador activo o pasivo, es decir, estar expuesto a el humo del tabaco, daña los vasos sanguíneos, reduce el flujo sanguíneo a nivel cardíaco y aumenta la probabilidad de que se produzcan coágulos sanguíneos que luego van a tapar las arterias. La presión arterial alta, es decir, la hipertensión, es un factor de riesgo muy importante, ya que hace que el corazón tenga que actuar, tenga que hacer mucha más fuerza para poder bombear la sangre a todo el resto del cuerpo. Esto hace que la cavidad izquierda de nuestro corazón, es decir, el ventrículo izquierdo, se vaya engrosando, y un ventrículo izquierdo engrosado, aumentado en su espesor, hipertrofiado, va a tener más probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. Y no solamente esto, sino también insuficiencia cardíaca o incluso muerte súbita. Por otro lado, vamos a tener otros factores de riesgo, como por ejemplo el colesterol malo, la disminución del colesterol bueno, que es el HDL. Todo esto va a hacer que se aumente la probabilidad de que se formen placas de ateroma a nivel de las arterias. También la diabetes, la resistencia a la insulina, todo va a contribuir a que se afecte negativamente a los vasos sanguíneos y a nivel cardíaco. Por otro lado, también vamos a tener el estrés, un factor súper importante que de hecho te hablé en el video pasado. Si querés verlo, puedes hacer clic en las tarjetitas y vas a ver cómo afecta directamente a nivel cardíaco. También la obesidad, el sobrepeso, el consumo excesivo de alcohol van a ser factores súper importantes para tener un ataque cardíaco. El síntoma más común que suele presentarse en un infarto agudo del miocardio es el dolor de pecho. Este tiene unas características muy especiales. Generalmente es un dolor de tipo gradual, de inicio gradual, es decir, va de menos a más. Es un dolor que generalmente es de tipo opresivo, es decir, que es como si fuera que te están apretando, te están pisando,
un dolor que se puede irradiar hacia el miembro superior izquierdo, es decir, al brazo izquierdo, se puede ir hacia la mandíbula, a la espalda. Sumado a esto, un paciente, una persona que tiene un infarto cardíaco va a presentar dificultad para respirar, va a presentar una dificultad para tragar el aire sin un esfuerzo físico, es decir, el paciente estando en reposo puede llegar a tener estos síntomas. También sumado a esto, el paciente va a tener vómitos, ganas de vomitar, puede llegar a tener sudoración excesiva, y esto no relacionado con actividad física, es decir, el paciente no hizo ningún tipo de actividad física y el paciente presenta sudoración, está todo transpirado, se levanta y está todo transpirado. También el paciente puede presentar mareos y una fatiga excesiva. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de un ataque cardíaco? Bueno, lo principal de todo esto es que necesitamos actuar de una forma rápida, es decir, si estás presentando alguno de estos síntomas, no podés esperar, necesitas acudir rápidamente a un servicio de emergencia, porque tiempo es igual a músculo. Cuanto más tiempo pasa sin recibir tratamiento, más probabilidad de que se generen necrosis, que se generen muerte de las células cardíacas, y si se generan muertes de las células cardíacas, las complicaciones luego van a ser importantes, como por ejemplo un paciente que presentó un infarto agudo al miocardio y que presenta daños importantes puede tener luego arritmias, puede tener complicaciones mecánicas, es decir, puede llegar a incluso desarrollar una insuficiencia cardíaca, es decir, que no logre funcionar su corazón posteriormente. El punto más importante del tratamiento del infarto a miocardio es la terapia de reperfusión. ¿Qué significa esto? Reperfundir el corazón, es decir, hacer que la sangre vuelva a irrigar todas las zonas del corazón. Dentro de la terapia de reperfusión tenemos dos enfoques importantes. Por un lado tenemos la angioplastía coronaria, que básicamente consiste en la introducción de un catéter a nivel cardíaco, entrando por una arteria, generalmente la arteria radial, que luego llega al corazón y tiene una función básica que es la de abrir la arteria. ¿De qué forma lo hace? Bueno, colocando un stent, que es como un tubito de malla metálica, que lo que hace es que mantiene la arteria abierta. De esa forma se restablece el flujo sanguíneo. Y por otro lado tenemos los tratamientos médicos, que básicamente se da a través de los trombolíticos, que son medicamentos que tratan de romper al trombo o al coágulo que tapó la arteria. Ahora, de todo esto lo más importante es la prevención, es decir, tratar de disminuir la probabilidad de que se genere un infarto agudo al miocardio. Para esto te quiero dar algunos consejos que puedes llegar a tener en cuenta para aplicarlos. Por un lado, necesitamos sí o sí tener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa esto? Bueno, tener una dieta equilibrada, baja en grasas saturadas, baja en colesterol, en sodio, aumentar la ingesta de frutas, de verduras, de granos enteros, de pescados, de legumbres. Todo esto va a contribuir a la protección cardíaca. También evitar el consumo excesivo de alcohol y obviamente que si sos fumador, lo ideal es que dejes de fumar. Otros puntos importantes son el hecho de mantener un peso adecuado, de realizar actividad física diaria, de realizar, por ejemplo, 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 75 minutos de ejercicio aeróbico de alta intensidad cada semana. También agregar ejercicios de fortalecimiento muscular. Todo esto va a contribuir a disminuir la probabilidad de un ataque cardíaco. No tenemos que olvidar controlar los niveles de presión arterial, controlar los niveles de colesterol. La idea es aumentar el colesterol bueno y bajar el colesterol malo. Esto lo vamos a hacer bajando el consumo de grasas saturadas, aumentando el consumo de frutas, de verduras. Y por último, es importante controlar la diabetes, tener un control estricto de los niveles de glucemia, y a su vez también es importante disminuir el estrés. Si no viste el video de estrés, te dejo ahí en las tarjetitas para que lo veas. El estrés tiene muchos efectos nocivos en nuestro cuerpo. En ese video te muestro cuáles son algunos de ellos.